lo mejor para mejorar la sociedad. Yo creo definitivamente que tenemos que cambiar esa manera de hacer política, y ahí sí me atrevería yo a decir de hacer politiquería, porque son escandalosas y exorbitantes de verdad las inversiones. Si calculáramos y cuantificáramos todo lo que se invierte en papelería, lo que se invierte en vallas, en transportes, yo pienso que es una cosa escandalosa, una cantidad de papel que se desecha completamente. Yo creo que esa no es la manera de hacerlo. La política se hacía en el ágora, y el ágora era la plaza pública, y en la plaza pública era donde se presentaban las ideas y donde se presentaba una persona con sus buenas intenciones y con sus capacidades, y se debatía en profundidad. Entonces es ahí donde se debe hacer. La política se debe hacer en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en la plaza pública, presentando y presentando pues desde una perspectiva de presente, presentando un prontuario, ¿cierto? Lo que se ha hecho y de dónde se viene y qué es lo que tengo para mostrar. Yo creo que desde ahí se debe hacer la política. Recordemos que los malos dirigentes son elegidos por los buenos electores que no votan. Nosotros debemos votar en conciencia, votar por los mejores, y también aquí entra el voto en blanco, que yo quisiera tirarle la pelota al padre León como un especialista en temas de moral, que nos hablara del voto en blanco como un voto también con mucho peso y con mucha importancia, porque esta parte es digna de consideración. Sí, ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema, pero yo quisiera redondear esta parte. ¿Por qué no nos damos un poquito de garrote al interior de la misma iglesia? Nosotros sí preparamos realmente a nuestros candidatos. Lo que pasa es que te voy a decir, Pacho y padre Freddy, hay que contar de que nosotros como humanos nos apasionamos. Podemos tener incluso nuestros propios colegas que se apasionan por un determinado candidato, porque es amigo, porque dan cosas, todo eso, ¿no? Para hacer una buena política nosotros tenemos que superar eso. Qué bueno que podamos concertar un día, un diálogo abierto, generoso, en el cual no se trata de pisotear la dignidad del otro, sino que realmente veamos con claridad qué es lo que más conviene en un determinado momento. A veces nos apasionamos por color político, por ideología, por principio religioso. No, tiene que ser un espacio de concertación, de diálogo, de amabilidad. Entonces muchas veces también hemos fallado en eso, que no hemos orientado a nuestros electores y que nosotros vamos descalificando a algunos que van a ser elegidos y que pueden ser muy buenos en un determinado medio, pero que nosotros, porque nos apasionamos por partido, o por tendencia, o por amistad, entonces vamos excluyendo, descalificando a los demás. Yo creo que ahí es un examen de conciencia también al interior de nosotros. Tanto las instituciones civiles como la iglesia, nuestra iglesia cristiana católica, tiene la obligación en conciencia moral, ética, de instruir, de orientar, de mirar candidatos, vidas, programas y de saber orientar al electorado. Muchas veces no lo hacemos y entonces nos llevamos a grandes descalabros en 3 o 4 años de gobierno que no producen ni siquiera lo mínimo para compensar el desgaste de lo que se ha tenido en una campaña. Campañas costosas con dineros del erario público y que no compensan las inversiones sociales de lo que tiene legítimas expectativas las personas. Yo creo que en conciencia no hemos preparado y nos falta mayor participación. Y te voy a decir algo que no quería decir esta noche, pero que creo que en conciencia debo decirlo. Mire, ¿cómo es que el país, uno escucha las noticias y se da la ronda de noticias en la mañana y escucha amenazados candidatos en tal parte, mataron en tal parte, todo? Y son los agentes armados paralelos a un estamento de gobierno quienes toman las decisiones, ¿no? Quienes presionan, de un lado o de otro. Agentes paralelos, Tom. Y la iglesia con toda la cantidad de personas que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Somos los pastores? ¿Son las personas que no se preparan? ¿Están siguiendo personas sin medir programas? Es muy grave eso, porque están tomando la decisión en los otros a la fuerza, y cuando nosotros tenemos electores en nuestras manos y tenemos electorado de candidatos que podríamos ayudar, no lo hacemos. A veces nos quedamos en la especulación meramente intelectual, de orden filosófica, y ya práctica no. Y los otros por la práctica, incluso por las armas, sí obligan de una determinada manera a poner candidatos en una orientación en lo que a ellos les conviene. Y yo quería llegar a ese punto. Nosotros tenemos que ser muy delicados, porque nosotros
somos formadores de conciencia y porque ustedes saben, hasta se utiliza el verbo pulpitear, de pronto desde el púlpito hablar de alguna persona, y esto pues influye muchísimo en la gente, en todas las personas, en ustedes que nos escuchan, que nos siguen. Entonces no podemos, y aquí no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, no vamos a decir X o Y, no podemos hacerlo, ni lo vamos a hacer, pero también tenemos una seria responsabilidad, porque y a veces cuando lo hemos hecho hemos recibido los ataques, que ustedes no se metan, que los curas no se metan, que no se inmiscuyan en estas cosas que no les competen. El presidente de una hermana nación esta semana pasada trató de manera muy fuerte en uno de sus programas al episcopado de su país, y entonces les decía que le daba pena del episcopado católico de este país solo porque ellos están levantando su voz frente a un totalitarismo que se quiere implementar, y están levantando su voz, y así no sea por eso, porque están pensando en su pueblo y ven desde la fe que hay algo que no le conviene a todo el pueblo. Entonces, frente a lo que decía el padre León ahoritica, de cuestiones de una violencia partidista que se sigue dando en este momento, cruel. Han muerto muchísimos candidatos a gobernaciones, a alcaldías, a consejos en nuestro país, muchísimos petardos con miles de pesos perdidos, con muchos destrozos. Pues nosotros como iglesia, si no hacemos lo que decía ahorita, de pronunciarnos en favor de X o Y candidato, sí debemos pronunciarnos, y nuestro episcopado, frente a cuestiones políticas, decisiones políticas, realidades políticas y de politiquería, que no favorecen el pueblo y que no están bien y que son antiéticas e inmorales. Ahí también tenemos una seria responsabilidad. Decía el padre Pacho, nos damos garrote, bueno, pues es que hay que decir esto también. Yo creo que nos ha faltado también, hay más protagonismo. La política en nuestro contexto actual, definitivamente el bien común está por encima de cualquier tipo de bien particular. Ya regresamos. Al momento de votar, tenga en cuenta que va a elegir administradores de los bienes públicos, no payasos ni recreacionistas. Usted no va a votar por el más simpático, por el más agradable. Vote por el que tenga preparación, por el que tenga proyectos, por aquel que de verdad busque el bien de toda la comunidad. Padre León, el derecho al voto, ¿qué es el voto útil? Bueno, mira, el hecho de nosotros ya estar en una sociedad, tenemos derechos y deberes, ¿cierto? El voto, si hay una sociedad o un gobierno que reprime, por naturaleza cada individuo tiene su derecho natural a votar, a elegir, a participar en la sociedad. Y no solamente, digamos, el derecho así, se convierte también en una obligación, es una obligación moral, participar. De la misma manera que uno está participando de bienes de la sociedad y de lo que le ofrece la sociedad, también tiene la obligación de participar. No puede quedarse cruzado, como una rémora, como una parásita en estos árboles, ¿no? A veces los parásitas que se quedan chupando la savia de los otros, ¿no? No podemos, tenemos que participar. Entonces, la participación positiva se hace con un voto útil. Muchos votos son inútiles. Hay personas que se apasionan de un determinado candidato que sabe que no va a pasar ni nada y votan por él. Es votar un voto. Se vota el voto, no. Hay que reforzar a aquellos que han presentado unos programas buenos, que son de confianza y que pueden ser útiles. Mira, muchos votos son inútiles cuando el voto se vende en el último momento. Yo nunca lo he visto ni lo he hecho, pero como la gente lo comenta, entonces uno lo da como un hecho. Por ejemplo, que venden el voto por esto, que se compran un voto por 30.000, 20.000, 50.000. Es un voto inútil, ¿qué es eso? Otros que lo cambian por un bien, teja, cemento, no sé qué, y se comprometen. Otros que van de un sitio a otro, como vendiendo voto, ¿no? Es un voto inútil, es un voto que no sirve, porque es que en conciencia no se está formando gente para una democracia, para una participación en política seria. Entonces no es solamente porque se elija o no se elija una persona, sino que es el voto útil tiene que ser en conciencia por parte de la persona, desde el individuo como individuo, pero siempre en ese nivel de la relacionalidad, de la alteridad. ¿Por qué? Porque va a aportar para el bien de los demás. Yo creo que nosotros tenemos que ayudar a pensar mucho en las personas acerca de la conciencia de un voto útil, es decir, un voto que transforme,
un voto que genere opinión, un voto que genere motivos de pensamiento y de reflexión para el futuro, para el presente de la sociedad inmediata, pero sobre todo para el futuro. ¿Cuál es el voto ético, padre John Freddy? La palabra ética etimológicamente proviene de ethos, que es costumbres, lo mismo que moral. Lo que pasa es que ethos es del griego y moral proviene del latín, de mors moris, pero también es costumbres. Entonces, la ética y la moral apuntan hacia eso. La diferencia es que se le da una connotación a lo moral más religiosa. Y en cambio lo ético, la ética es el examen filosófico de los actos humanos. Eso es la ética, es el examen filosófico desde el pensamiento, desde los comportamientos humanos. Entonces, la ética apunta a la bondad o a la maldad, a la buena o a la mala intención de algo o de alguien. Entonces, un voto ético es un voto que se hace en esa conciencia de que yo no doy mi voto solo por satisfacer, ni por cumplir, ni por nada material. Un voto ético es aquel que tiene la bondad de mi intencionalidad. Y también entonces el que está pidiendo el voto, lo mismo, está esperando el voto, y que ese voto entonces es ético porque favorece la bondad que hay en su programa y en su proyecto. Ese es el voto ético. Hablemos del voto en blanco, padre. Bueno, el voto en blanco es un voto de opinión y es de una gran importancia. Yo diría que un voto en blanco es casi más importante que los demás votos. Los otros votos son importantísimos porque eligen, pero es que la gente elige a veces de una manera alocada. La gente elige sin pensar. Hay gente que va incluso por el currículo y que se cambia de una cosa a la otra como si hubieran pensado. Entonces yo creo que es mucho mejor votar en blanco. ¿Cuándo surge el voto en blanco? Cuando analizados los candidatos y los programas, lo que presentan, no dan garantía de nada. Si en Colombia tuviésemos conciencia de voto en blanco frente a algunos candidatos y frente a las situaciones difíciles que vive Colombia, transformaríamos. Porque inmediatamente se excluirían automáticamente con el voto en blanco, si se le diera la validez de lo que se le reconoce universalmente al voto en blanco, se le diera la validez, esa validez de ese voto en blanco, que fuera una mayoría, excluiría automáticamente a quienes se hubiesen presentado a contienda para presidencia, para alcaldía, para gobernación, para consejos. ¿Por qué? Porque ese no es excluyente solamente en cuanto a personas, en cuanto a tipos de gobierno, sino que exige un cambio y hay que propiciar un espacio nuevo para que lleguen las personas. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que el voto en blanco lo esconde. Dicen que no vote en blanco, que votar en blanco es votar el voto. No es votar el voto, al contrario, es generar opinión frente a mediocridad de programas, frente a la debilidad de lo que se está entregando. Pero la gente siempre dice que no se ha ilustrado lo suficiente sobre un voto útil o un voto en blanco. Parece que la sociedad tiene que crecer sobre eso. Solamente me hablaba de una comunidad la semana pasada, yo hablaba con algunos, decían, no, nosotros pensamos votar en blanco porque no encontramos programas de gobierno. Bien, pero la gente vive en la pasión de la política, apasiona mucho y entonces se quiere ganar. Mientras nosotros estemos en esa actitud del ganar por el ganar, los unos por los otros, no hay nada, no se genera opinión. ¿Qué es un voto amarrado, padre John Freddy? Pues yo pienso, no conozco la definición como tal técnica, etimológicamente pues, y como técnica, pero yo sí pienso que es ese voto como condicionado, es el voto condicionado cuando usted prácticamente para poder continuar con su puesto, con su cargo, usted tiene que votar por X o Y candidato. No sé si esa sea la definición que tengan ustedes. Este ejemplo es, por ejemplo, Pacho nos invita a su programa y todo, y nosotros ya tú estés candidato para el domingo, entonces tenemos que votar por ti. Es un voto que nos amarra desde antes, sí, que nos condiciona por amistad, por comida, por bebida, por un puesto, por una prebenda que tú nos estás dando, inmediatamente no nos deja ser libre. Que me parece que es una falta de nobleza en eso. Si uno ama a alguien, déjalo libre. Y si él vendrá, si viene o no viene. Pero esos votos amarrados son muy propios de nuestras clases más sencillas y no, se amarran. Sí, y yo creo que es muy grave en nuestro esquema, en la organización que tenemos, que por ejemplo, nuestra educación dependa tanto de la política, que la educación de los niños en las escuelas, en los colegios, dependa de la política. Entonces que tú estás con X o Y político, entonces puedes ser nombrado. Yo creo que es muy grave. Yo creo que algo tan fundamental en la sociedad debe estar
debe tener independencia y no estar amarrado. Debe depender, o más bien, debe depender de la política, pero no de la politiquería. ¿Por qué? Porque es grave que la salud, por ejemplo, en nuestros hospitales, en las instituciones públicas, que muchas cuestiones de nombramientos públicos, de la educación, estén amarradas a la politiquería, y ahí volvemos al amarre. Yo creo que esto es tremendamente antiético. Mira, ese amarre ha hecho que perdamos la seriedad en la institucionalidad, y cuando se pierde institucionalidad, las cosas se vuelven mediocres. Y hace que estén los que reciben el puesto como el pago de un favor, pero, o sea, lo que le llamamos el clientelismo, pero no ante todo los que están ahí por meritocracia. O sea, la meritocracia es que están los que son más competentes. De eso se habla mucho, por ejemplo, de nuestras embajadas en el extranjero, que este gobierno y muchos gobiernos, no quiero pues como tocar puntos álgidos, pero han hablado de la meritocracia, y vemos que en la práctica está una cantidad de personas que han recibido unos favores porque se les está pagando algo de politiquería, y hay que tener, ahí debería haber muchísima autonomía y libertad para poder hacer un serio ejercicio de la diplomacia y de la democracia. En estos 3 minutos se nos habla mucho de que hay que votar y hay que votar bien. ¿Qué significa votar bien? Votar bien para mí significa elegir a aquellos que en conciencia creemos que son los mejores y que pueden dar garantías de un cambio en las legítimas expectativas de lo que individualmente se piensa en favor del bien de la sociedad. Creo que eso es votar bien. Yo creo que votar bien es tener esperanza. Nosotros muchas veces caemos en el derrotismo, entonces esto se lo llevó el que lo trajo, esto se lo llevó el diablo, aquí no hay nada que hacer, esto no lo arregla nadie, y lo convertimos en frases de cajón. No, sí hay con quién, y sí podemos, pero todo parte entonces del amor a la patria, del amor a las causas nobles. Votar bien es votar con ese deseo de que las cosas sean mejores, votar con el deseo y con la conciencia de que las cosas pueden cambiar, de que todo puede ser mejor, pero que ante todo eso también parte de la unión de las comunidades, porque yo lo digo con frecuencia, nosotros a veces decimos, bueno, ¿yo qué espero de la vida? No es solo yo qué espero de la vida, es y la vida qué espera de mí, y la sociedad que espera de mí, y tu comunidad que espera, y tú qué le estás aportando, desde cosas tan elementales como no tirar un papel en la calle. Entonces tú, ¿qué estás aportando con tus vecinos, con tu pequeño grupo, con tu metro cuadrado, con tus compañeros de trabajo? Bueno, votar en conciencia y votar bien es saber que tú tienes una responsabilidad también, y que como miembro de una sociedad eres fundamental en esa sociedad y en los programas que en ella se puedan realizar. Padre León, muchísimas gracias. Pacho, te agradecemos mucho, ha sido una buena oportunidad de compartir estas ideas y de animar a que votemos todos y hagamos democracia. John Freddy, muchas gracias. Padre Pacho, muchas gracias, ha sido pues una invitación formidable, y esperamos, como decíamos al principio, que hayamos podido